Muy buenas tardes televidentes, amigos de Radio TV Noticias, su amigo y servidor Hugo Ricardo Jacob Basurto, nuevamente con ustedes desde exteriores. Vamos a conversar con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, nos acompaña la licenciada. Muy buenas tardes, amables oyentes televidentes, les saluda Laura Franco de Ecuador Informe TV. El día de hoy vamos a conversar con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, aquí como siempre en su oficina. Doctor, muy buenas tardes. Tenemos un cuestionario de preguntas para usted. Yo sé que usted nos va a saber responder estas preguntas muy interesantes. ¿Por qué se dice, doctor, que las tres leyes urgentes no tienen unidad de materia? A ver, de acuerdo con la Constitución Política del Estado ecuatoriano, el presidente tiene la facultad o competencia privativa para presentar proyectos de ley económica que además tienen la característica de ser urgentes. O sea, primero, esto es una facultad del señor presidente. Correcto. Ahora, el tema de fondo que se discute es si las leyes presentadas y aprobadas en junio, alguien les llama las leyes de junio, tres leyes, una de solidaridad, otra de inteligencia y otra ley también relacionada con temas de seguridad, hace el planteamiento de si tienen unidad o no de materia. Sin duda que hay la otra ley es la de integridad. Sí, la integridad. Hay un cuestionamiento a la unidad de materia. ¿Por qué? Porque en principio es verdad que las tres leyes tienen la característica de referirse sin duda también a temas económicos, pero son leyes que están fundamentalmente referidas a encontrar mecanismos idóneos para tratar de encontrar contención al incremento de la inseguridad. Entonces, por esa razón es que, sin dejar de tener aspectos económicos, se rompe la unidad de la materia cuando, conforme podemos comentarlo, vamos a ver aspectos procesales, aspectos penales, aspectos en materia del tratamiento a los menores infractores, aspectos relacionados con la administración de justicia, etcétera. Por eso es que se sostiene que no hay unidad de materia. Doctor, ¿le parece positivo que debe haber una especie de incentivo tributario para quienes de alguna manera u otra ponen su grano de arena, digamos, para combatir la inseguridad? De acuerdo, don Hugo. Haciendo una pequeña aclaración imprescindible. En Ecuador, la evasión tributaria está considerada más o menos en el 8% y algo más del Producto Interno Bruto. Eso más o menos son 8.000 millones de dólares por año. Estas son de evasión tributaria. Estas son publicaciones de la CEPAL. Me parece que esta es 2023-2024. La posibilidad, porque ya lo dicen los expertos en materia tributaria, este incentivo es positivo, sí. ¿Cuánto va a beneficiar y cuánto puede representar? Porque la idea es que el rindente de tributos declare sabiendo que va a tener un beneficio de más o menos el 30% de lo que tiene que pagar por concepto de impuesto a la renta. Los entendidos dicen que esto podría significar, si se habla de un 10% de los impuestos que se evaden, pueden representar más o menos 800 millones de dólares, lo cual es bueno en función de atender el tema de seguridad. Correcto. Pero no hay que perder de vista el norte, primero ese, y luego que son más de 7.000 millones de dólares que no se estarían recaudando. Entonces se puede buscar otros mecanismos para incentivar la recaudación. Y, igual que el otro tema importante, el tema de estos montos de dinero que se manejan, que es más o menos el lavado de activos se estima en 5.000 millones de dólares por año, de los cuales apenas el 1%, 50 millones de lo que se incauta. Tan grave es el tema del lavado de activos. Y tomamos un ejemplo. Los activos, dinero y propiedades que se le están incautando a los familiares de Fito. ¿Qué pone eso en evidencia? Que es una persona que con la estructura familiar ha movido, se calculan 30, 35 millones de dólares en estos últimos años. Eso es lo que se calcula, de los cuales, pues,
sin duda la figura del testaferrismo, poner bienes a nombre de familiares, de cabeza de amigos, tercero, trae consecuencias, es decir, no es impune la conducta y por esa razón están sometidos a proceso penal la esposa, la segunda conviviente de él, hermanos, no sé si el hijo familia también, el papá, la mamá, la suegra, etcétera, la familia, los cuñados. Pero aquí hay algo que es interesante. Primero, hoy se reconoce que todavía Estados Unidos no piden extradición a Fito. Esa es la situación real. Pero yo en el análisis muy objetivo y ponderado digo, ¿ha sido positiva la captura de Fito? Claro que es positiva, no podemos decir que no Claro. sirve para nada. Y aún más le agrego algo que poco se comenta. Hay que admitir que fue una gran decisión política del ministro Reinberg, porque a la final termina aceptando que conversó con Fito. Eso podría incluso que negociaron, pensar, se dice estaban incluso. negociando, y si no llegaron a cumplir lo que Fito requería, podría esto significar, entre comillas, que Fito fue traicionado, porque el lugar donde estaba, su personal de seguridad no estaba armado. Ya había juguetes, seguramente de la hijita allí, es decir, él siguió con la confianza de que probablemente la negociación se iba a dar. Ajá. Por eso en esta parte del comentario concluyo diciendo lo siguiente: Ya. hay que reconocer que el ministro Reinberg se la jugó corriendo un alto riesgo para él y para su propia familia, porque Fito no es un delincuente de menor Común, cuantía, ¿no? es un delincuente de alta cuantía. Por eso digo, Reinberg ha tenido el valor, hay que reconocerle, de jugársela, aún con los riesgos futuros que pueda tener. Doctor Zambrano, ¿usted cree que es conveniente un procedimiento rápido para juzgar los casos de delincuencia organizada y que la prisión preventiva sea obligatoria? Tomemos lo último. Se dice, y ustedes saben, como periodistas que hacen investigación de campo, que se afirma que la prisión preventiva, que es una medida cautelar de aseguramiento personal, se dice que es la última razón, cuando ya no hay otros recursos posibles. Correcto. Esto ha sido ratificado por la Corte Constitucional de Ecuador, siguiendo los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Allí puede haber una dificultad constitucional y convencional. Cuando hablamos de respeto o control de constitucionalidad, nos estamos refiriendo a lo que dice la Corte Constitucional a través de su sentencia. Cuando hablamos del principio de control de convencionalidad, nos estamos refiriendo a las sentencias de la Corte Interamericana. Ambas cortes coinciden en que la prisión preventiva no debe ser obligatoria y debe ser la última razón. Por eso digo, puede armarse una discusión sobre la constitucionalidad y la convencionalidad de la prisión preventiva. En el tema de buscar un procedimiento rápido, mire, en general lo deseable es que haya una justicia pronta, rápida y oportuna y que cumpla con el objetivo de hacer realidad esa búsqueda de justicia. Pero en un tema de delitos de tramitación compleja, como los que pueden en ocasiones ser los delincuencias organizadas, cuidado que 30 días o 45 o 60 no son suficientes, porque Correcto. se trata de delitos de tramitación compleja, donde incluso obligaría al fiscal y al juez a actuar con mucha celeridad y claro, y hay que respetar las garantías del derecho al debido proceso, lo cual significa Claro. que haya pruebas suficientes para poder condenar, y ese puede ser una dificultad. Por otro lado, se habla incluso de que tendría que haber, y lo hemos comentado con usted, lo he comentado yo, jueces especiales para este tema, y yo reitero lo dicho. No es necesario porque ya existen las unidades especializadas en Quito. Lo que debería ampliarse el ámbito de competencia y crear otras unidades especializadas en Guayaquil, Portoviejo, en Quevedo, en Machala, es decir, en las capitales de aquellas provincias donde hay una alta incidencia criminógena. Parecería Correcto. que eso es lo razonable. Ya existen las unidades especializadas, pero lamentablemente tienen un campo de competencia muy limitado, que es la provincia de Pichincha y la ciudad de Quito. Ya. Debería ampliarse. Yo creo que esos son los comentarios pertinentes en el tema de procedimientos rápidos. No siempre la justicia más rápida es la mejor justicia. Cuidado, Correcto. no se encuentran las pruebas suficientes, se corre el riesgo incluso de generar impunidad por la celeridad procesal. Doctor, se habla mucho
tema sobre la cuestión de la figura del indulto. En este contexto, ¿cree usted que es viable bajo las actuales condiciones que tiene este país? Y también se indulta, tengo entendido yo, a una persona que haya ya tenido una condena previa, ¿no? Sí. Caso contrario, digamos, en el tema de los militares, policías, quizás que puedan excederse en sus acciones. Si miramos nuestra realidad, la amnistía es el poder político que tiene la Asamblea o el Poder Legislativo. Ya. Amnistía es sinónimo de olvido, como de amnesia. Es una suerte de perdón que por razones eminentemente políticas, ¿ya? Por eso la amnistía está en ámbito de competencia generalmente de una asamblea o de un congreso. Correcto. Y el indulto es el llamado técnicamente el perdón. Perdón, El así es. perdón de la pena. Por eso bien decía usted que es necesario que haya como presupuesto la imposición de una condena y luego el presidente, por cuestiones humanitarias, cuestiones políticas, por lo que fuese, puede proceder al perdón presidencial, que es el indulto. Ujú. Hay una experiencia de hace un poco menos de 2 años. En Estados Unidos el presidente Biden, al dejar el poder, el sistema norteamericano sí lo permite. Hizo el planteamiento y así sancionó un indulto que le llamaron, en Estados Unidos le llaman preventivo. ¿Por qué? El presidente Biden trataba de evitar, conociendo el temperamento del presidente Donald Trump, ya Claro. llegaba a funciones Donald Trump, Claro. y dijo, bueno, voy a proteger a mis funcionarios cercanos para evitar que haya actos de abuso de poder en el poder político y puedan ser procesados. Y también con respecto a su hijo, porque a veces en las persecuciones políticas se trata de golpear al enemigo político donde más le duele, Claro, que la puede ser familia. la familia. Claro. Y entonces dijo, bueno, por algún tema anterior que tenía el hijo, podía estar en el ojo del huracán, entonces dijo, mejor lo dejo indultado. Pero el sistema norteamericano expresamente lo prevé, el nuestro no. El nuestro habla del indulto presidencial cuando hay una condena. Por esto es sui generis esto de que haya un indulto y le han puesto diferido. O sea, dice, a ver, durante el tiempo que está procesado no va a ir preso, va a seguir en funciones. Y cuando termine el proceso, si es que ha sido culpable. por acto exacto, Ujú. de cumplimiento del deber, entonces procede el perdón presidencial. Pero ¿sabe qué? Si actúa en cumplimiento del deber, en acto de legítima defensa, en cumplimiento de las funciones propias, Ujú. estaría actuando en realidad en legítima defensa, en el ejercicio legítimo de un derecho. Si una persona, militar o policía, actúa de esa manera, no tiene por qué ser condenado. Pero en los casos de actos de abuso de poder, aunque hubiese este indulto llamado preventivo, Ujú. ¿ya? O diferido, cuidado, se va a creer, porque sería equivocado, que con eso ya no hay responsabilidad. Está blindado, digamos. No, el blindaje puede ser interno, pero frente al sistema interamericano de derechos humanos, al Monacía Arellano versus Chile del año 2006, Ujú. luego hay un caso, Samuel Vélez y otro, contra Ecuador del año 2007. En ambos, dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las graves violaciones a derechos humanos son imprescriptibles. Y con esto quiero reiterar un mensaje Por anterior. favor. Que conozcan los señores policías y los señores militares que actos de abuso de poder pueden ser incluso condenados en instancias internacionales y que ahí cabe que esa ley incluso la imprescriptibilidad. O sea, no importaría, poco importaría, cuidado, un indulto presidencial, porque están sometidos a la competencia que en su momento emana de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doctor, ¿qué comentarios usted merece el tratamiento de los jóvenes delincuentes? Ese es uno de los temas centrales, muy importantes, que está en la última de las leyes, la ley de solidaridad. Sí, este es un paquete de legislación. Hemos, por el tiempo, brevemente analizado algunos temas interesantes que están en la ley, incluso de inteligencia, que están en la ley de solidaridad, etcétera. Pero este tema, lo grave es que un representante de ADN
Ojo, el tema de los jóvenes infractores, por lo que ya se conoce públicamente, no había sido materia del proyecto inicialmente o anteproyecto presentado por el presidente de la República, sino que a un legislador de apellido Castillo se le ocurrió en los debates hacer agregados para establecer un tiempo mayor para la permanencia de aquellos jóvenes que cometan delitos que se pueden ser calificados como delitos graves. Ya. Entonces, ese tema o esa propuesta que viene a reformar el Código Orgánico Integral Penal es una propuesta que además reforma el Código de la Niñez y Adolescencia, ¿ya? Que motiva reclamos internacionales como un organismo técnico, la UNICEF de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque, mire, desde las neurociencias se conoce que el pleno desarrollo de la corteza cerebral va después de los 25 o 30 años. Entonces, se está condenando a jóvenes delincuentes ante el fracaso del Estado, que no hizo nada por permitirles la posibilidad de una mejor vida, con educación, salud, con algún trabajo, con alguna vivienda, con salud, etcétera. Es decir, el Estado se olvidó de esa parte del tejido social que es fundamental. Correcto. Y la respuesta ahora va a ser que los quieren tener hasta 15 años. No es la respuesta adecuada. Es la salida más fácil, incluso criminalizando a un sector joven que es de mayor vulnerabilidad, porque lo dice la Constitución y lo dice la Convención de Niñez y Adolescencia. Por eso, los mayores cuestionamientos, entre otros, están dirigidos a la criminalización de los jóvenes delincuentes. Doctor Zambrano, ¿usted cree que es necesario una ley de inteligencia para las escuchas telefónicas sin un control previo con esta? El perdón. El perdón de la pena. Por eso bien decía usted que es necesario que haya como presupuesto la imposición de una condena y luego el presidente, por cuestiones humanitarias, cuestiones políticas, por lo que fuese, puede proceder al perdón presidencial, que es el indulto. Hay una experiencia de hace un poco menos de 2 años. En Estados Unidos, el presidente Biden, al dejar el poder, el sistema norteamericano sí lo permite. Hizo el planteamiento y así sancionó un indulto que le llamaron, en Estados Unidos le llaman preventivo. ¿Por qué? El presidente Biden trataba de evitar, conociendo el temperamento del presidente Donald Trump, ya llegaba a funciones Donald Trump, y dijo, bueno, voy a proteger a mis funcionarios cercanos para evitar que haya actos de abuso de poder del poder político y puedan ser procesados. Y también con respecto a su hijo, porque a veces en las persecuciones políticas se trata de golpear al enemigo político donde más le duele, que puede ser en la familia. Y entonces dijo, bueno, por algún tema anterior que tenía el hijo, podía estar en el ojo del huracán, entonces dijo, mejor lo dejo indultado. Pero el sistema norteamericano expresamente lo prevé, el nuestro no. El nuestro habla del indulto presidencial cuando hay una condena. Por esto es sui generis esto de que haya un indulto y le han puesto diferido. O sea, dice, a ver, durante el tiempo que está procesado no va a ir preso, va a seguir en funciones. Y cuando termine el proceso, si es que ha sido por acto exacto de cumplimiento del deber, entonces procede el perdón presidencial. Pero ¿sabe qué? Si actúa en cumplimiento del deber, en acto de legítima defensa, en cumplimiento de las funciones propias, estaría actuando en realidad en legítima defensa, en el ejercicio legítimo de un derecho. Si una persona, militar o policía, actúa de esa manera, no tiene por qué ser condenado. Pero en los casos de actos de abuso de poder, aunque hubiese este indulto llamado preventivo, ¿ya?, o diferido, cuidado, se va a creer, porque sería equivocado, que con eso ya no hay responsabilidad. Está blindado, digamos. No, el blindaje puede ser interno, pero frente al sistema interamericano de derechos humanos, al Monasí Arellano versus Chile del año 2006, luego hay un caso, Zambrano Vélez y otro, contra Ecuador del año 2007. En ambos, dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las graves violaciones a derechos humanos son imprescriptibles
Y con esto quiero reiterar un mensaje Por anterior. favor. Que conozcan los señores policías y los señores militares que actos de abuso de poder pueden ser incluso condenados en instancias internacionales y que ahí cabe que esta ley incluso la imprescriptibilidad, o sea, no importaría, poco importaría, cuidado, Me toca a un mí. indulto presidencial, porque están sometidos a la competencia que en su momento emana de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doctor, ¿qué comentarios usted merece el tratamiento de los jóvenes delincuentes? Ese es uno de los temas centrales, muy importantes, que está en la última de las leyes de solidaridad. Sí, este es un paquete de legislación. Hemos, por el tiempo, brevemente analizado algunos temas Para que salga mi micrófono. interesantes que están en la ley, incluso de inteligencia, que están en la ley de solidaridad, etcétera. Pero este tema, lo grave es que un representante de ADN, ojo, el tema de los jóvenes infractores, por lo que ya se conoce públicamente, no había sido materia del proyecto inicialmente o anteproyecto presentado por el presidente de la República, sino que a un legislador de apellido Castillo se le ocurrió en los debates hacer agregados para establecer un tiempo mayor para la permanencia de aquellos jóvenes que cometan delitos que se pueden ser calificados como delitos graves. Entonces, ese tema o esa propuesta que viene a reformar el Código Orgánico Integral Penal es una propuesta que además reforma el Código de la Niñez y Adolescencia, ¿ya? Que motiva reclamos internacionales como un organismo técnico, la UNICEF de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque, mire, desde las neurociencias se conoce que el pleno desarrollo de la corteza cerebral va después de los 25 o 30 años. Entonces, se está condenando a jóvenes delincuentes ante el fracaso del Estado, que no hizo nada por permitirles la posibilidad de una mejor vida, con educación, con algún trabajo, con alguna vivienda, con salud, etcétera. Es decir, el Estado se olvidó de esa parte del tejido social que es fundamental. Correcto. Y la respuesta ahora va a ser que los quieren tener hasta 15 años. No es la respuesta adecuada. Es la salida más fácil, incluso criminalizando a un sector joven que es de mayor vulnerabilidad, porque lo dice la Constitución y lo dice la Convención de Niñez y Adolescencia. Por eso, los mayores cuestionamientos, entre otros, están dirigidos a la criminalización de los jóvenes delincuentes. Doctor Zambrano, ¿usted cree que es necesaria una ley de inteligencia para las escuchas telefónicas sin un control previo con estas, como está previsto en una de las leyes aprobadas? A ver, yo leo material. En algún momento, cuando funciona en Guatemala un comité de Naciones Unidas frente a la impunidad y la corrupción, allí se sostuvo que era conveniente contar con leyes de inteligencia adecuadas. Ahora, el modelo que ha tomado Ecuador es un modelo, yo diría, único, porque hace residenciar primero en funciones muy cercanas al Ejecutivo el control de estas unidades de inteligencia, que incluso podrían radiarse hacia los abogados que pretendan obligar a dar información de nuestros clientes, temas que algunos como yo no lo vamos a hacer, simplemente. O por ética profesional no pueden hacerlo. Así es. Y el riesgo que uno corre como abogado de dar información que ponga, además que... Muy sensible. En la ética y la deontología del abogado, una de las cuestiones sagradas es la confidencialidad con el cliente. Por supuesto. O sea, quieren convertir al abogado en delatores, y no solo abogados. A ustedes que hacen comunicación social, por supuesto. Mañana ustedes tienen la fuente de la reserva que está en la Constitución. Correcto. No me pueden obligar. Entonces quieren obligarlo. No. A ver, ¿quién le dijo esto? Señor, yo me acojo a la garantía constitucional
si fuese yo un comunicador, diría, señores, garantía constitucional que garantiza la inviolabilidad de la fuente. Yo no voy a revelar información, señor. Esa ley es una ley subalterna. Y ahí sí hay margen de inconstitucionalidad. Pero lo otro, y hoy se podría investigar, si existir esta ley de inteligencia, sí se puede investigar. ¿Cómo? Hay en el Código Orgánico Integral Penal, que puede tener falencias, pero que tiene enormes virtudes. Hay un procedimiento especial que se llama técnicas especiales de investigación. Están en el Código Orgánico Integral Penal de hace 11 años. De manera que puede un fiscal pedirle a un juez, y no le van a dar aviso, por supuesto. La idea, la eficacia del ámbito de la política criminal es no avisarle pues al delincuente que se va a hacer una escucha, que se puede interceptar comunicaciones. Eso ya está permitido en el Código Orgánico Integral Penal con una importantísima ventaja. ¿Cuál es? El control, pues. El control que tiene que hacer un juez de garantías penales a quien el fiscal le solicita que autorice. ¿Por qué? Porque la Constitución garantiza el derecho a la intimidad, el derecho al buen nombre, al prestigio, a la reserva de no solo comisiones políticas, religiosas, las conversaciones, etcétera. Claro. Por eso, si hay un procedimiento arreglado, no era necesario que la ley apunte a eso. Y ahí hay un tema también sensible. Se crean gastos especiales para inteligencia, que son una suerte de gastos reservados, aunque no los maquillen como gastos reservados. Pero los gastos reservados tienen un precedente funesto en Ecuador. Acordemos, época de dictadura militar, se utilizaron dinero de gastos reservados para pagarle a los asesinos de Abdón Calderón Muñoz. Claro. Pues cuidado, porque después lo que pasa es que el Contralor viene y quema o incinera los registros y no hay cómo saber cuál fue el destino. Se va a saber el origen, pero no el destino en qué se utilizan esos recursos. Alguna vez la ley permite escuchas. En los años 70 en Estados Unidos la ley RICO permitió desmantelar las 5 familias, y en Estados Unidos se preserva mucho cuarta, quinta, sexta enmienda, derecho a la intimidad, la inviolabilidad de la defensa, la no incriminación, asistencia legal, etcétera. Y en el año 72 se dictó una ley RICO que en el año 84-85 se utilizó para interceptar las comunicaciones telefónicas. Era una época de correo muy incipiente, pero igual, pero ojo, con autorización de un juez se pudieron llegar excepcionalmente a fracturar estas garantías que existen en ese conjunto que tiene Estados Unidos de las famosas enmiendas constitucionales. Entonces, ya había un procedimiento arreglado, no era necesario, pero claro, eso también va a ser seguramente materia de debate de constitucionalidad. Muy bien, doctor. Amables oyentes televidentes, estamos conversando con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel para Radio TV Noticias, Ecuador Informa TV. Doctor, ya para finalizar esta interesante entrevista, ¿qué final hace el procedimiento del Ejecutivo para dictar las leyes urgentes? A ver, el señor presidente tiene legítima competencia y derecho para presentar leyes económicas urgentes. Es decir, pero no solo es la forma que tiene la competencia, es el fondo, porque en el fondo el señor presidente en algunos proyectos de ley no respeta la unidad de materia que está en el artículo 116 de la Constitución Política del Estado, y probablemente esto va a generar un gran debate constitucional. La reflexión es que hoy el presidente tiene, hay que reconocerlo, una gran aceptación política y ojalá que la mantenga. En segundo lugar, tiene una mayoría en la bancada nacional, de manera que tiene aceptación ciudadana y tiene poder político. Que se hagan las cosas bien, que lo que es económico urgente sea así presentado, porque claro, un procedimiento rápido de 30 días, que lo que no es económico urgente vaya por la vía ordinaria. ¿Por qué? Porque tiene ese respaldo ciudadano y el respaldo de la Asamblea por la cantidad, este momento de asambleístas que están votando de manera al unísono, de suerte que no va a tener problema de objeción. Esa es la sugerencia y la reflexión final. Muchísimas gracias, doctor, por su participación. Esperamos tenerle una nueva oportunidad al doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Sí, así es. Estuvo con ustedes Laura Franco Veloz de Ecuador Informa TV. Y Hugo Jacome Basurto de Radio TV. Muchísimas gracias, doctor Pasquel. Siempre a las órdenes.